Entonces, el siguiente requisito que vamos a ver hoy es un buen testimonio. Los ancianos, los pastores de una iglesia local deben tener buen testimonio. No solo se le pide a los ancianos, sino se le pide aún a los diáconos. Cuando en Hechos 6 se van a escoger los diáconos, los apóstoles dicen: escojan entre vosotros a 7 hermanos que tengan buen testimonio. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este buen testimonio. Un buen testimonio tiene 4 aspectos, o un testimonio cuádruple. Primer aspecto es el testimonio que da Dios de una persona. El segundo aspecto es el testimonio que dan las personas de afuera de nosotros, las que no son creyentes. El tercer testimonio es el testimonio que dan las personas de la iglesia local que viven con nosotros. Y el cuarto testimonio lo deben dar aquellos responsables de la obra, o aquellos hermanos que no conviven con nosotros, pero hacen parte de las iglesias de las cuales estamos unidos en comunión, y de los obreros. Entonces el primer testimonio es el de Dios. Entonces vamos a leer Primera de Samuel capítulo 16. Vamos a ver un poco cómo cuando Dios salva a un hombre, cuando Dios llama a un hombre, generalmente Dios escoge a los vasos antes de que el vaso lo sepa. Pablo no se había convertido al Señor y ya el Señor le tenía un propósito a Pablo. Y muchas veces a los ojos de nosotros como hombres hay personas que tal vez sean desagradables, tal vez vienen con un pasado terrible como Pablo. Muchas veces aparentemente a nuestros ojos hay ciertas personas que son menospreciables, que no tienen valor, que tal vez son torpes, tal vez son necias, recién se convierten, pero Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y en este pasaje de Primera de Samuel vamos a ver cómo Dios envía al profeta a escoger al rey, y el profeta llega a ese lugar y comienza a mirar y ve al hermano mayor de David. En apariencia este era el ungido de Dios, pero comenzamos a ver que no importa lo que las apariencias dicen y a veces lo que nuestros ojos ven, sino que lo primero que debe estar en un llamado, en un ministerio, es un llamado directo de Dios. Y eso se ve claramente en este pasaje. Primera de Samuel capítulo 16 verso 6. Y aconteció, ya estaba Samuel en la casa de Elí con sus hijos, menos David, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, aparentemente, quién sabe cómo era este hombre, pero parece ser que a Samuel lo influenció bastante cuando él escogió a Saúl. Porque cuando él escogió a Saúl se dice que Saúl, no había otro como Saúl, de hombros para arriba, era superior, era fuerte, y era como el prospecto de rey que cualquier nación quería tener. Cuando él llega a la casa de Elí, va a buscar rey, y él de alguna manera como que se fija en las mismas cosas. Pero mira lo precioso, Dios da un testimonio de las personas. Independientemente de si yo gusto de una persona o no gusto de la persona por su pasado, por lo que se ha hecho, porque sea niño espiritualmente, porque haya causado problemas recién convertido, nosotros debemos estar muy atentos al llamado que Dios tiene en una persona, sea quien sea, con el pasado que venga, porque Dios hace las cosas a veces por encima de lo que nosotros vemos y pensamos. Y dice: y le dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Eso como que el hombre era... Hasta David era simpático, de buenos ojos, rubio. O sea, como que es de esas familias donde todos son bonitos. El hermano mayor, el papá, todos así son simpáticos. Pero mira lo que dice el Señor al profeta: porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A veces ante nuestros ojos la elocuencia, los talentos, la capacidad, a veces hasta intelectual, puede ser muy llamativa, pero no siempre lo que nosotros ven, lo que a nosotros nos parece grande, es lo que el Señor o la persona que el Señor ha llamado. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar por delante de Samuel, el cual dijo:
tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Qué cosa tremenda. Lo primero que nosotros debemos mirar en una persona, o lo que se debe ver en una persona, es que claramente hay un llamado de Dios. Es muy triste, es muy peligroso para la iglesia cuando nosotros ponemos personas que no tienen un llamado directo de Dios. Cuando una persona no tiene un llamado directo de Dios, Dios no lo respalda, y tarde o temprano las pruebas y las circunstancias lo sacan del camino. Porque hay tantos cristianos que tú vas por el camino que tuvieron en algún momento un ministerio al lado del camino, destruidos, con una vida difícil, amargados. Tal vez el llamado que el Señor tenía para ellos en algún momento se acabó. ¿Qué fue lo que pasó con esas vidas? Nunca los llamó Dios. Cuando Dios llama, Dios respalda. Y lo primero que debemos fijarnos en el testimonio de una persona es lo que Dios dice acerca de ella. Y dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esto es bastante interesante, hermanos. Puede que una persona tenga un llamado del Señor. Las otras personas que están en medio de la casa, que han sido llamadas como Samuel a ser testimonio de Dios en medio del pueblo de Dios, puede que esas personas no lo conozcan, puede que no sea visible a los demás, puede que, como dijo una vez un hermano, puede que Dios no invite a David a la fiesta, puede que Dios no ponga a sus hijos en un lugar donde sean tan visibles, pero si Dios tiene un llamado con una persona, Él lo saca de lo oculto, lo saca de lo escondido y lo hace visible. Qué cosa tremenda, ¿no? David no estaba invitado a la fiesta, pero el Señor sí lo había incluido. Una vez un hermano le dijo a un joven, hermano, si usted quiere servirle al Señor, hágase visible, a que los otros lo vean. El joven decía, no, yo no puedo, el Señor no me deja, ¿para qué voy a buscar eso? Y el hermano, hágase visible, que los demás lo vean. Y el hermano, entre más esto, el hermano era como más tímido y más se refugiaba en el Señor, y más se refugiaba en el Señor, y más se refugiaba en el Señor. Un día estábamos orando y había un lugar para una predicación. ¿Y a quién van a pedir? ¿A quién le vamos a pedir? Y comenzamos a orar y el Señor le habló a un hermano claramente, a fulanito de tal. Los hermanos dijeron, pero ¿cómo van a poner a predicar a ese hermano si a veces ni siquiera se muestra, si ni siquiera lo habían invitado a la reunión de los que iban a predicar? Pero el Señor lo había escogido y estaba por allá escondido. El llamado de Dios, el testimonio de Dios acerca de una persona. ¿Por qué? Porque aunque los demás no ven sino las apariencias, Dios conocía el corazón de David. ¿Sí? Mira cómo le dice ahí más adelante. Y dice, y él le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Cuando hay algo que Dios nos ha preparado a nosotros, el Señor hace para que se espere. O sea, yo no tengo que forzar las cosas, porque si el Señor tiene algo para mí, Él no va a dejar que las cosas avancen hasta que yo esté en el lugar que Dios quiere que esté, si Dios quiere. Si no, las cosas avanzan sin mí. Pero cuando Dios llama a una persona, las cosas quedan como estancadas hasta que esa persona ocupa su lugar. Así como Israel en Egipto. Dios no libertó a Israel de Egipto hasta que Moisés no estuvo preparado. Cuando Moisés estuvo preparado, lo sacó. ¿Sí? Entonces Dios espera el tiempo en que sus siervos estén preparados, porque en todos los requisitos que hemos hablado, lo que realmente uno ve es que hay una madurez espiritual de Dios en la vida de un hombre. Y mira lo que pasó. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces aparentemente también tenía cosas que impresionaban. Pero más que lo que impresiona naturalmente, debe haber una mano, como la mano de Apocalipsis 2 y 3. Cuando Juan ve al Señor, dice que el Señor tenía en sus manos 7 estrellas. ¿Y quiénes son esas 7 estrellas? Los 7 ángeles de las iglesias, o sea, los 7 enviados, el ministerio enviado a la iglesia. Pero ¿dónde está? En la mano del Señor. O sea, son personas sostenidas y enviadas por el Señor. Y dijo, entonces Jehová dijo,
levántate y úngelo porque este es. Ese era el que Dios había escogido, ese era el testimonio de Dios. Como cuando el Señor se bautiza. ¿Quién sabe qué hizo Cristo desde los 12 años hasta los 30 años? Nadie sabe. ¿Fue un buen hijo? ¿No fue un buen hijo? ¿Fue un buen hermano? ¿No fue un buen hermano? ¿Cumplió la ley? ¿No cumplió la ley? ¿Cómo se sabía? El Padre dijo, este es mi Hijo amado. Habló públicamente 3 veces con voz audible Dios, dándole testimonio a los hombres de que ese era su Hijo. ¿Sí? Esto es de alguna manera lo que está haciendo Dios con Samuel en la vida de David, mostrándole a Samuel y a la familia de David que Dios había llamado a David con un ministerio tremendamente grande, a ser el rey de Israel. Entonces el primer testimonio es el testimonio que Dios da de los hombres. Cuando Dios comienza a dar testimonio de que tiene un llamado con un hombre, la iglesia, y en este caso representado el pueblo de Dios por el profeta Samuel, mira lo que hizo Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. La iglesia debe percibir que hombres claramente por una manifestación del Espíritu Santo tienen un llamado de Dios. Eso representa el aceite. La expresión de la vida de Cristo se debe ver en un fluir constante del Espíritu Santo, en la vida del que Dios ha escogido, de una manera especial, de una manera diferente a todos los otros. Y dice, lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Ese es el llamamiento de Dios. En la vida de Pablo uno también ve eso. Hechos capítulo 9, verso 10. Acuérdense que Pablo era un perseguidor terrible de la iglesia. En Jerusalén hizo contra todos los hermanos y tenía una fama de ser terrible, de ser asesino, de ser perseguidor, de consentir con la muerte de los cristianos. Entonces Pablo tiene una experiencia camino a Damasco con el Señor. Y nosotros podemos decir, yo tuve una experiencia con el Señor y eso está bien. Ojalá todos se convirtieran a Cristo. Pero cuando Dios salva a una persona, Él da testimonio de esa persona aún a la iglesia del Señor. En este caso es a un discípulo llamado Ananías. Mira lo que dice. En el 9, verso 10. Entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, ese es el testimonio de Dios acerca de un hombre, levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, como que él resistió lo que Dios estaba haciendo. Señor, donde yo vaya, quién sabe, sea una trampa, me van a capturar a mí. Este hombre es un perseguidor terrible. Y el Señor dice, mira lo que dice, este es el testimonio de Dios. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, mira lo tremendo. ¿Quién iba a pensar que Pablo, hermanos? Dios le había llamado. Por eso Pablo dice, después hablando de los apóstoles, lo que fueron en otro tiempo a mí no me interesa, porque él también tenía un pasado bastante oscuro. Pero Dios mostró su misericordia que siendo Pablo quien fue, Dios lo salvó, Dios lo perdonó. Y desde que él se convirtió, escuchó que tenía un llamado del Señor. En estos días hablaba con un hermano por internet, un hombre que le está sirviendo al Señor. Y el Señor lo está haciendo conocido en varios lugares. Y le dije, hermano, ¿qué fue lo primero que el Señor te dijo cuando te convertiste? Y me dijo, hermano, yo era un no sé qué. Pero lo primero que el Señor me dijo era que me había enviado como maestro a los gentiles. Eso fue la primera palabra que el Señor se le acercó a decirle a este hombre después de que se convirtió. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios conoce el corazón, conoce la vida
y el futuro de las personas, y él puede hablarle de una manera profética a un hombre acerca del llamado que él tiene, aún desde que se convirtió. Eso no quiere decir que la persona apenas se convierte y entra a servir. David pasó años terribles formando Dios el carácter en él. Lo mismo Pablo, pero desde un comienzo Dios da testimonio de ellos. Entonces, el primer testimonio al cual debemos tener siempre en cuenta en una persona que ha de servirle al Señor es lo que Dios dice de ella. El segundo testimonio, hermano, es lo que dicen las personas de afuera. Ahí lo acabamos de leer en 1 Timoteo 3:7. Dice que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Para Dios es importante y para nosotros debe ser importante lo que Dios dice de una persona, pero también debe ser importante lo que dicen las personas que no son creyentes de nosotros, nuestra familia que no es creyente, las personas donde vivimos, las personas donde trabajamos, las personas que se relacionan con nosotros, qué dicen de nosotros, porque si realmente en mi vida está Cristo, eso es una luz que debe alumbrar a todos los que están en casa, se conviertan o no se conviertan. Las personas deben tener un testimonio mío, sea bueno o sea malo. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 6, verso 3. Ahí en este pasaje nos muestra el testimonio que tenían los enemigos de Daniel. No van a hablar los papás de Daniel, no van a hablar los amigos de Daniel, no va a hablar el pueblo de Dios, no va a hablar los enemigos de Daniel. Y eso es bastante interesante, porque nosotros debemos llevar una vida tan íntegra que aún nuestros enemigos no tengan de qué acusarnos. La Biblia dice que a los justos aún los hace habitar en paz delante de sus enemigos. O sea que a pesar de que yo tenga enemigos, personas que no gusten de mí, si yo llevo una vida piadosa, si yo vivo una vida santa, eso se va a ver reflejado en mi relación aún con mis vecinos, con mis jefes, con mis trabajadores, con mi familia que no es creyente. Las personas que están alrededor mío pueden decir, yo no gusto de Cristo, pero este es un buen cristiano. Una persona honrada, una persona íntegra, que eso hoy en día se ha perdido bastante. Mira lo que decían los enemigos de Daniel. Daniel 6, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. O sea, el Señor le había dado un puestazo a Daniel en medio del gobierno de este rey. De un rey impío, con pura gente impía, hermanos. Pero el hecho de que nosotros vivamos entre gente impía que se está corrompiendo en su pecado, en su maldad, en sus locuras, no quiere decir que nosotros seamos iguales. David vivía en medio de Babilonia, hermano, y estos imperios eran una de las cabezas del dragón, del mismo imperio del diablo manifestado en los hombres. Pero aún así Daniel tenía un espíritu diferente. Mira lo que dice. Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y mira esto, a tal punto que el rey se dio cuenta de lo que había en Daniel, como en José. Cuando uno lee la historia de José, el Señor lo manda esclavo a Egipto y dice que José halló gracia delante de su Señor. ¿Qué es eso? Que realmente hay cristianos que su vida se ve reflejada en las cosas más prácticas. El cristiano fiel al Señor en su trabajo es diligente, responsable, respeta a sus jefes, llega temprano, cumple con sus labores, no participa de chismes, no participa de pecados, no participa de conversaciones que manchen su testimonio. Es una persona íntegra, que las demás personas saben que es cristiano, pero que es un cristiano fiel. En estos días hablamos con una persona y nos dijo, ay, ¿ustedes son cristianos? Yo tengo un compañero en el trabajo que es cristiano. Y ese es cristiano hasta que se toma la segunda. ¿Tú puedes creerlo? Hasta que se toma la segunda. De ahí en adelante deja de ser cristiano. O sea, era un cristiano que fácilmente se iba a tomar con sus compañeros, fácilmente se iba a bailar con sus compañeros. Era un cristiano que fácilmente se metía con una y otra muchacha del trabajo. ¿Qué testimonio va a tener una persona así? Pero miren, los mismos enemigos de Daniel. El rey veía cómo como cuando iban a apedrear a Esteban, hermano. Que Esteban tenía como un rostro de ángel, hermanos. Eso yo no lo entiendo. Si era que realmente tenía, o la luz, no sabemos cómo explicarlo. Pero había algo especial en la vida de este diácono.
Y nosotros debemos buscar que los hombres que van a pastorear la iglesia no tengan mal testimonio. ¿Por qué? Porque eso hace que Satanás use eso para desacreditar el nombre de Dios en la iglesia. Cuando hay un pastor sinvergüenza que se roba la plata, que lo denuncian públicamente y termina en la cárcel, ¿qué dicen las personas? Así son todos los cristianos. Cuando hay un violador pastor, así son todos los cristianos. En estos días puse un canal, ese es un canal de RCN Radio, un programa donde pelan de todo el mundo. El que dé el papayazo, ahí lo pelan. Y cogieron a un pastor casi 2 horas, hermano, por los pecados públicamente que ha tenido. Cogió a una hermanita de la congregación y le robó toda la herencia que tenía. Y le preguntaban, pastor, ¿usted lo hizo? Y él como que, no, pero tenemos pruebas, pastor. ¿Va a pagar, pastor? Sí, voy a pagar. A los 2 meses le hicieron otro programa. El pastor tal de la iglesia, tal de Bogotá, tal, que tiene un cargo público tal, no le ha pagado la deuda a la hermanita que le robó la plata. Y es bueno que los avergüencen, hermano. ¿Para qué? Para que los otros que están sirviendo al Señor teman y busquen tener un buen testimonio delante de los hombres. ¿No creen? Porque hoy pasa eso y los hermanos salen a defenderlo. Que no hay que juzgar, que no hay que esto. Y se tolera que en el pastorado hayan personas impías. Otro que tiene un cargo público acá en Bogotá, iba en carretera, lo paró la policía y salió a insultar al policía y el policía grabándolo. Tiene una congregación de más de 10,000 personas acá en Bogotá. ¿Qué clase de personas son esas? El jefe de mi esposa le dijo, ¿usted es cristiana? Dijo, sí, ¿por qué? Esos cristianos yo no los paso. ¿Por qué no los paso? Porque él era una autoridad, un policía de tránsito. Un día fueron a destapar una iglesia, una congregación muy grande aquí en Bogotá, que cierran las calles como parqueadero de ellos. Fue la policía a destapar la calle y salieron todos sus pastores, casi se agarran a trompadas con los policías. Dice, yo no paso a los pastores, a los cristianos por eso. Por eso es necesario que haya un buen testimonio para que no se desacredite el nombre del Señor. ¿Sí? Mira lo que dice. Entonces, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un cristiano fiel en su trabajo es un cristiano que constantemente les están delegando más responsabilidad. Porque saben que es honesto, saben que no va a robar, saben que no va a defraudar a sus jefes. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Porque siempre que el Señor va a hacer algo con una persona, eso despierta la envidia de todo el mundo. Y en el trabajo sí que se ve eso. La envidia, pero ¿por qué a ellos sí? Y bueno, el Señor usa eso para forjar el carácter de sus hijos también. Mas no podían, mira lo curioso, a pesar de que querían hacer algo contra él, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. O sea, imagínate el testimonio de Daniel, que comenzaron a examinarle los libros de cuentas, la contabilidad, todo lo que hacía, y no había falta en él. Miren, no había falta, no había vicio. El hombre de Dios no debe ser dado al vino, ni a ningún tipo de vicio. No podemos caracterizarnos porque tenemos problemas con el cigarrillo, con el alcohol, con las drogas, con cualquier adicción, los juegos del azar, todas esas cosas que manchan un buen testimonio. ¿Sí? Hace algunos años yo les he contado esto, cuando hemos hablado de estas cosas, les he contado el testimonio de un pastor muy famoso en Estados Unidos. Decían que iba a ser el Billy Graham cuando Billy Graham saliera. ¿Saben que una vez lo encontraron con una mujer, siéndole infiel a su esposa? Al hombre lo quisieron poner en disciplina y no quiso. Después lo volvieron a encontrar con una prostituta y con su carro lleno de drogas. ¿Qué tipo de cristianismo puede ser ese cuando el que está al frente y representa al Señor es un adicto a eso? Miren, hace poco me llegó una noticia. En Estados Unidos, en el año que va, 3 pastores se han suicidado. Pastores de congregaciones grandes. Varios de ellos tenían adicciones con las pepas para calmantes. Era tanto la presión y la responsabilidad de la iglesia que no podían dormir sino con pepas. Un día uno se mandó tantas que cogió un revólver y se disparó. No, que no tengan vicios. Que no tengan problemas con el juego, con cosas así. Porque eso no solo daña su testimonio, el nombre del Señor, y bueno, es terrible. Vicios como pornografía, todas esas cosas
dañan el testimonio de los hombres. Y los hombres deben tener cuidado con eso. Dice, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este ocasión alguna para acusarle, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, lo vamos a acusar porque ore. De eso lo acusaron. Pero a veces uno llega, miren, una vez llegamos a una ciudad donde unos familiares que son cristianos, pero de congregaciones. Entonces se sentaron así, estábamos hablando con ellos. Entonces dijo uno, ¿sí vio que nombraron a fulanito de tal pastor? Y se levanta y el otro dice, no, pero si ese cuando era político se robó toda la plata de no sé qué, y se robó la plata de por acá y se robó la plata de por acá. ¿Cómo lo van a...? El mismo hermano estaba diciendo, nosotros ni los conocía, ni lo conozco todavía. Comenzó a decir que, pero ¿por qué cómo lo van a nombrar si ese hombre tiene unos antecedentes terribles? Llega uno a predicar a una familia, no, que quiero hablarte del Señor. No, yo no quiero saber nada porque mi tío es pastor y es... ¿Sabe que hicimos una recolecta entre toda la familia y él administró? Llegó un momento que se robó la plata y no respondió. Y es un cristiano pastor. ¿Qué puedes pensar tú de una persona así, hermanos? Por eso estamos hablando de los requisitos y la palabra dice que sea buen testimonio. Y mira, primero lo dice de afuera. Una vez fui a visitar, y lo digo porque lo he vivido, hermano. Un hermano que nos dejes enseñar en la reunión, hermano, que yo tengo palabra del Señor. Entonces decíamos, pero ¿cómo? Si no es constante. Un día fui al trabajo, hermano. Trabajaba con cristianos. En un lugar grande y trabajaba con cristianos. Y llegamos a preguntar por el hombre. No, ya no está trabajando acá. La semana pasada se agarró a trompadas con otro y nos tocó sacarlo. Esas cosas no deben existir en medio nuestro, hermanos. Cuando hay un buen testimonio, uno habla con las personas, con la familia. Y así no sean cristianos, dicen, no, pero este es un buen papá, este es un buen esposo, este es un buen hermano, este es un buen hijo, este es una buena persona. O sea, la gente nota cuando el Cristo hace algo real en nuestras vidas. También nota cuando somos hipócritas. Cuando somos hipócritas, la gente viene a nosotros a participar de su pecado. Cuando somos cristianos fieles, la gente generalmente viene cuando tienen problemas a que oremos por ellos y eso. ¿Sí nota la diferencia? Aún la persona del mundo sabe cuando un cristiano es un cristiano verdadero o es 50-50. ¿Sí? Mira lo que dice Proverbios, capítulo 22, verso 1. Proverbios 22, verso 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Miren, hermanos, nosotros, por causa del testimonio, aún, yo le he dicho a varios hermanos por varias experiencias que hemos tenido, aún si usted tiene que perder plata en un negocio para dejar su buen testimonio delante de otras personas, piérdala. Es mejor la buena fama, que usted tenga un buen testimonio, a tener algo de dinero. Me dijo el hermano, pero ¿qué? Si es que es injusto, que no sé, yo no le voy a pagar y que él mire cómo haga. Entonces le dije, imagínate esa persona incrédula, un día entra a la reunión y tú estás predicando. ¿Cómo va a recibir el mensaje si se vio claramente que tú lo robaste? ¿Cómo le vas a predicar el evangelio a esa persona? Es mejor el buen testimonio. Yo tengo unos vecinos terribles, hermano. Terribles. Nos pagamos recibos compartidos, entonces toca hacer división de servicios y pagar los servicios. Y más de una vez he visto cómo nos dan así de frente en la nuca. Así que yo digo, uy. Pero yo sé que son tan explosivos que yo digo 2 palabras y se arma un problema. ¿Qué prefiero? ¿Pagar 10,000 pesos de más a no tener un problema? ¿Por qué? Por mi testimonio. Nada más. Es mejor la buena fama. ¿Qué? El buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Sabes que tú puedes durar 15 años levantando un buen testimonio en tu vida y perderlo en un solo momento? Eclesiastés 10, verso 1. Mira lo que dice la palabra. Eclesiastés 10, verso 1. Ahí adelante de Proverbios. Las moscas muertas hacen heder
y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tú tienes un bebé y que el bebé se haga popó en el pantalón, tú dices, es un bebé, para eso se le pone hasta pañal y todo. Pero cuando una persona de 20 años lo hace, tú dices, ya hay un problema. Hay cosas que se le puede pasar a creyentes nuevos, hermano. Hay cosas a los que están presidiendo y son honorables que no se le pueden pasar tan fácilmente. ¿Sí? Miren, hermanos, nosotros como cristianos debemos ser conscientes que los ojos de las personas están puestos sobre nosotros, buscando cualquier cosita para difamar el nombre del Señor. Así le pasaba al Señor. Ahí en Lucas 11:53, mira lo que pasaba. Eso de que estos hombres buscaban la piedrita del Señor fue por todo el Nuevo Testamento. Todos los 4 evangelios tú veías que los judíos estaban ahí encima del Señor mirando a ver en qué mal decía, qué mal hacía, cómo se comportaba el sábado. ¿Sí? Y nosotros debemos ser conscientes que los ojos de las personas, queramos o no, por causa de la responsabilidad que el Señor nos da, van a estar encima de nosotros. Ahorita que llegamos del campamento se acercó una hermana a decirnos, mira que fue una hermana de por allá, ni siquiera la conocimos. ¿Y saben qué? Esa hermana me contó que en todo el campamento lo que más le sorprendió fue la actitud de la esposa de un hermano. Y yo dije, ¿cómo así? Sí, ella dijo, detrás de un gran predicador debe haber una gran mujer. Y todo lo que la hermana hacía, ella estaba detrás mirándola. Los ojos de las personas están sobre nosotros. Y eso lo hace el ministerio. Por eso es necesario que sean irreprensibles. Lo que dicen, lo que hacen, cómo se comportan. Y mira lo que pasaba en el 11:53. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera. O sea, a ponérsela cada vez más difícil al Señor. Y a provocarle a que hablase de muchas cosas. A veces la gente de afuera, una hermana me contaba que en su trabajo su jefe venía y le decía, oye, mira, necesito hacer esta trampita. Toma esto y vea lo que nadie se dé cuenta de ti. Entonces la hermana le decía, no, jefe, yo no hago esto porque yo soy cristiana. Y el jefe le decía, ay, te estaba molestando. Era una pruebita. Solo quería saber cómo reaccionabas. Miren, hermanos, nuestro camino va a estar lleno de pruebitas. A ver cómo reaccionamos. La gente está ahí dispuesta a ver cómo reaccionamos. ¿Por qué? Porque estamos en la mira del huracán. Y más cuando, entre más visibles, más en el huracán. Y no estamos hablando ni siquiera de la iglesia todavía, estamos hablando del testimonio de los incrédulos. Y dice, a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusar. O sea, cualquier cosita que le pudiera pasar era esto. Mira que el diablo es... Una vez, hermano, me contó un hermano que llegaron a un lugar en tierra caliente terrible. Se iban 2 hermanos que iban a predicar en un lugar. Tenían tanta sed que fueron a entrar a una tienda y la tienda estaba, las mesas llenas y se desocupó una mesa. Cuando ellos se sentaron, las personas que estaban antes en la mesa estaban tomando cerveza. Se sentaron a la mesa e inmediatamente llegaron los hermanos. O sea, ellos se sentaron y llegaron los hermanos y no los vieron a ellos, sino vieron la mesa. Porque a veces Satanás de cualquier forma quiere dañar nuestro testimonio. Y los hermanos quedaron como... ¿Sí? No estaban haciendo nada. Pero a veces debemos ser tan delicados. Mira lo que dice. En Juan 8:45 se los leo para que no lo busque. Y el Señor les decía, a mí, ¿por qué digo la verdad no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? El Señor tenía una vida tan intachable que les decía a los que no lo querían de Él, a ver, acúseme. A ver, ¿de qué me está acusando? ¿Qué es eso? Un hombre de buen testimonio. No solo era el testimonio de Dios, sino aún los mismos enemigos del Señor no tenían, cuando lo acusaron fue con mentiras. ¿Sí? Lo difamaron de la manera más injusta, cruel y lo llevaron a la cruz.
Prefirieron un perverso como Barrabás que Cristo. Pero fue injusto, ¿cierto? Hasta el mismo soldado que lo mató dijo, no, este hombre era inocente. A los que lo llevaron, no hay culpa de nada en él. Solo iba porque según la voluntad y la soberanía de Dios, Dios le había destinado contra eso. Hay un caso terrible en la Biblia, el caso de David. Todos conocen cuando David cae en pecado con Betsabé. Mira lo terrible, David se asoma a ver a la mujer. ¿Saben qué hace? Llama a sus soldados y les pregunta, oye, ¿quién es esa muchacha? ¿Qué pensarían los soldados de ese David? Y los soldados le dicen, es Betsabé, hija de no sé quién, esposa de Urías. Y David, mándamela a llamar. Uy, qué testimonio, hermano. A veces nosotros hacemos unas delante de los incrédulos que de verdad debería darnos vergüenza. La manda a llamar, hace lo que hace. Se va ella otra vez. Todos los del palacio se dan cuenta. Manda a llamar a Joab. Joab, ¿cómo está Urías? No, está bien. Mándamelo traer. ¿Para qué? Para que Urías se acueste esa noche con su mujer, para que el embarazo no fuera visible. Si quedaba embarazada dijeran que era de Urías. Urías, un soldado fiel, no se acuesta con su esposa, prefiere dormir en la puerta del palacio, los que conocen la historia. Entonces lo manda otra vez a la guerra y ¿sabe qué hace? Le manda una carta con Urías a Joab, que era el capitán del ejército. ¿Sabes qué? Ponme a Urías a la parte recia de la batalla. Lo manda a matar. Muere en la guerra. Joab dice, dígale a David, manda un mensajero, dígale a David que Urías murió. Vamos perdiendo la guerra, pero si se pone bravo, dígale que Urías murió, para que no se ponga bravo. ¿Cuántas personas se involucraron en el pecado de David? Hay pecados que son terribles, hermano, que uno mancha por donde va caminando. Los pecados sexuales, los pecados de la ira, del enojo, los pecados, hay ciertos, los vicios, todo eso daña terriblemente el testimonio. Dice Pablo, le decía a los judíos, ustedes que honran a Dios, pero el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por culpa de ustedes. Qué cosa terrible, ¿no? El tercer testimonio, primer testimonio de Dios, segundo testimonio de las personas de afuera. El tercer testimonio, la iglesia local. El lugar donde los hermanos viven. Los hermanos deben dar testimonio de ciertos hermanos que el Señor ha llamado y que tienen buen testimonio de afuera. Hechos capítulo 9, verso 26. Otra vez el ejemplo de Pablo. Pablo se convierte en Damasco, pero él vuelve a Jerusalén. Cuando vuelve a Jerusalén, la iglesia no lo quería recibir. ¿Eso es malo o es bueno? La iglesia tiene toda la libertad de recibir a los que son de Cristo. Pero como de Pablo se tenía unos antecedentes tan terribles, no, la iglesia no sentía libertad de recibirlo, le tenían miedo, hermanos. Y la iglesia, y uno debe respetar el testimonio de los hermanos. Ahorita para el campamento, una hermana se nos acercó. Hermano, y llegaron 2 hermanos nuevos a las reuniones allá en Tusaquillo. Y la hermana me dice, hermano, mire que hay un hermano de cierto lugar que nos dijo que está dispuesto a financiar 2 hermanos para que vayan al campamento y él les paga. Entonces yo le di y me dijo, y yo he visto estos 2 hermanos nuevos, ¿tú quieres que los financiemos? Digo yo no los conozco porque yo no vivo acá. Pregúntale a la hermana, a los hermanos que viven acá. Entonces le dije a 2 personas para que les preguntara. Llegó ante los hermanos y le preguntaron, hermano, ¿será que podemos financiar? El hermano da el dinero para que ellos vayan. Dijeron los hermanos, no, hermana, no, la verdad todavía no los conocemos. Acaban de llegar. Ese es el testimonio de la iglesia y nosotros debemos respetar. ¿Por qué? Porque en medio de nosotros, nuestra vida de Cristo, cuando tú llega una persona, tú te das cuenta si esa persona realmente ya llegó a Cristo o está en ese proceso, o está buscando el Señor o está buscando otras cosas. Entonces la iglesia en Jerusalén como que se retuvo. Pero mira lo que pasó. 9:26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. A veces
Esa incredulidad es como una incredulidad santa, hermano, porque a nosotros hoy en día nos dice que cualquier persona es cristiana. Nosotros recibíamos una persona que era cristiana, supuestamente le dábamos de comer, le dábamos ropa, le dábamos de todo. Cada vez que venía le dábamos. Un día no le pudimos dar y tuvieras lo que nos insultó y casi nos pega. No era cristiano. Solo venía por lo que le íbamos a dar, hermanos. Nosotros a veces no debemos ser tan ingenuos. Cuando uno se da cuenta que es cristiano, pues uno a todos los que Cristo recibió. Y dice, entonces Bernabé tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces ya ahí se abre el cuerpo a la comunión. Entonces, ¿qué pasaba? Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. O sea, él comenzó a tener una vida de iglesia, que es lo normal. Los ancianos y los pastores deben surgir ¿de dónde, hermano? De la iglesia local. Una vez fue a predicar un hermano a un lugar, un hermano muy conocido, y se dio un mensaje porque es un tremendo predicador. Y los hermanos de aquel lugar le dijeron, hermano, queremos que sea nuestro pastor. Y el hermano le respondió, le dijo, ¿cómo ustedes me van a decir que yo sea su pastor si ustedes no conocen ni mi familia? ¿Cómo yo soy como mi esposa? ¿Cómo yo soy como hijo? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Sí? Es una cuestión de testimonio. En Hechos 16, mira lo que pasó con un joven, Timoteo. Hechos 16, verso 1. El testimonio de Timoteo dice, después llegó a Derbe y a Listra, Pablo, está hablando de uno de los viajes de Pablo, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Una mujer judía creyente, ¿sí? Pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mira que están... Yo tengo un llamado de Dios, sí, amén. Pero ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia donde vives, donde te reúnes? ¿Qué piensan los hermanos de ti? Un joven hace un tiempo me dijo, oye hermano, mira que yo tengo una amistad con otro hermano. Una amistad muy cercana con otro hermano, pero ese hermano anda como... Y yo cuando voy a visitarlo, y los hermanos de la iglesia saben, cuando yo llego a la reunión, me tienen así como, me miran como raro. Y yo he sentido que a la iglesia no le gusta que yo tenga comunión con ese hermano. Yo le dije, ¿y entonces qué vas a hacer? Dijo, yo prefiero seguir el testimonio de la iglesia. Un joven. Pero hermano, a nosotros nos debe preocupar qué piensan los hermanos con los que nos reunimos de nosotros. Porque son los que nos conocen, son los que nos han visto enseñar, son los que nos han visto crecer, son los que nos han visto madurar. Uno puede ir a cualquier lado y en cualquier lado, ¡ay, qué hermano tan querido! Pero ¿qué piensan los hermanos que viven conmigo? Hay muchos que no gustan de uno. Mire, Pablo una vez le dijo a los corintios, si para otros no soy apóstol, para ustedes no, porque es que ustedes son la obra mía. O sea, yo en otro lugar puedo ser un totalmente desconocido, pero si realmente el Señor ha hecho una obra en mí, las personas no lo pueden negar. ¿Sí? Las personas ven lo que el Señor está haciendo y la iglesia local es como un testigo del ministerio y de la obra de un hermano. Para otros, miren, una vez a nosotros nos invitaron a predicar en un lugar, yo nunca había predicado delante de tantas personas, hermano. Y yo me paré y habían hermanos mayores. Apenas yo me paré y los hermanos me vieron tan joven que se pararon y se salieron varios. Yo me paré a predicar y varios se pararon y se salieron. Ya hermanos mayores, porque yo sé que es difícil para muchos hermanos escuchar a una persona joven. Cuando yo me paro a predicar, yo veo, porque estoy así, como varios se paran y se van. Y digo, pues es normal, no me conocen. ¿Por qué? Porque no me conocían realmente. Nunca me habían escuchado hablar. Pero me preocuparía donde me pase en las reuniones de la iglesia. Porque en medio de nosotros sí nos conocemos, ¿cierto? Hay hermanos que no lo conocen a uno y no gustan de uno porque no lo conocen. Además uno es joven, además uno naturalmente hay cosas que uno se fija y que no le gusta. Es normal. Pero cuando uno ha trabajado por años perseverantemente en un lugar, la obra se ve y es visible.
Llegó Pablo a estos lugares y decían, oye, mira Timoteo, qué joven tremendo. Un joven, pero con un buen testimonio. ¿Sí? Hechos 15, estamos ahí en Hechos 16, Hechos 15. Timoteo era un buen testimonio, pero también la iglesia daba testimonio de otros que no eran tan buen testimonio. En la iglesia de Jerusalén salieron unos a predicar y traían la ley, pero aquí todavía encima. Comenzaron a predicar y a hacer circuncidar a los cristianos y causaron una cantidad de problemas en medio de las iglesias gentiles. Vuelve Pablo y Bernabé y tienen una discusión fuerte con ellos, se reúne la iglesia, después se reúnen los apóstoles y los ancianos. De eso salió una carta. Y mira lo que dice la carta en el verso 24. 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, no fueron enviados, sino salieron, a los cuales no dimos orden. Porque cuando tú ves que, digamos, se convierten en Antioquía, la iglesia envía a Bernabé a Antioquía. Pero estos salieron y nadie los envió. Y dice Pablo, ¿cómo iremos si no somos enviados? ¿Quién envía? Dios por el Espíritu Santo. ¿Y quién representa esa voluntad de Dios? La iglesia local. ¿Sí? Apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo os he llamado. Todos reconocieron que era algo de Dios. ¿Qué hicieron después? Impusieron manos sobre ellos y los enviaron. Ese es el testimonio de la iglesia local. Pero mira estos, los cuales no dimos orden y os han inquietado con palabras. O sea, esto como no salían con el respaldo del Señor, siendo enviados por el Señor, aún queriendo servirle al Señor, ¿qué causaron? Problemas, inquietud en medio de los hermanos, perturbando vuestras almas. Claro, les ponían el yugo de la ley, mandando circuncidados y guardar la ley. Este es un testimonio negativo de la iglesia local. Otro pasaje, ahí en Hechos 20:32. Pablo hablándole a los ancianos de ciertos lugares, y tú vas a ver que Pablo no apela a otras cosas, sino al testimonio mismo de él en medio de ellos. Hechos 20, verso 32. Aquel discurso de despedida de los ancianos de las iglesias en esos lugares cuando Pablo iba a Jerusalén. Ahora, hermanos, verso 32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis. O sea, Pablo le está diciendo, yo de ustedes no he codiciado nada. Y ustedes lo saben. Que cuando he tenido necesidad de algo, ¿qué? He trabajado. ¿Sí? Para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo mostraba un ejemplo tremendo, hermanos. Pablo aún a los corintios no les recibía ofrendas porque sabían que era una iglesia problemática. Y a los hermanos les decía, mire, yo he estado entre ustedes y he preferido trabajar y no ser carga para ninguno de ustedes. Porque, hermanos, hay personas que en el nombre del Señor son astutas y como conocen la nobleza de los hermanos, comienzan a pedir plata y a manipular a los creyentes para abusar de esto. Como siempre hemos dicho, una persona que no es fiel en cuanto al dinero, no es fiel en cuanto al ministerio. Enseñe la verdad o no la enseñe. ¿Sí? Si no somos fieles en las cosas materiales, ¿cómo vamos a hacer en las cosas espirituales? El último testimonio, hermano. Entonces el testimonio de Dios, testimonio de los hombres que no son creyentes, el testimonio de la iglesia, y de alguna manera este es como el testimonio de la obra, de otras iglesias o de los obreros encargados. Hechos 15, verso 25. Ese pasaje lo acabamos de leer. Fue el pasaje donde se nos habla de aquellos hombres que salieron y causaron problemas. Así como unos salieron y causaron problemas, otros iban a salir, ni siquiera se dice que sean apóstoles o no sean apóstoles, eran parte de la iglesia de Jerusalén algunos, pero eran hermanos confiables. O sea, los mismos apóstoles dan fe de estos hermanos, ¿sí? Las personas que tienen encargada la obra dan testimonio. Dice en el 15:25, nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. O sea, entre todos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Estaban Pablo, estaba Bernabé, estaban los hermanos de Jerusalén, los apóstoles, los ancianos, y entre eso hicieron un acuerdo. ¿Cuál?
elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, aquellos que ya se habían dado la diestra de compañerismo en reconocimiento de que ellos tenían una obra en un lugar y los otros en otro lugar. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto era una carta, hermanos. Ellos estaban diciendo, llegamos a un acuerdo de enviarnos a nuestro querido hermano Pablo y a Bernabé. Por eso dice Pablo en algún lugar, ¿será que necesitamos carta de recomendación? Porque cuando una iglesia no conoce a un hermano que viene de afuera, la iglesia, y era una costumbre bíblica, la iglesia donde el hermano salía, los hermanos encargados de la obra, escribían una carta diciendo, oiga, reciban a estos hermanos que van de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque los otros hermanos fuera no los conocían, pero los que con ellos vivían sí los conocían. Entonces había una carta de recomendación, como cuando tú entras a un trabajo. Entonces, necesito que traiga una carta de recomendación de un familiar, de un trabajo donde estuvo. Algo así. Entonces, esta era una carta de recomendación. Y mira lo que dice. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de Jesucristo. Así que enviamos, mira, y ponen los nombres de ellos. A Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Y mira esta frase, hermano. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea, no era solo la iglesia, era el testimonio de Dios, el testimonio de la iglesia, el testimonio de la obra, todo. Y a nosotros, no imponeros carga ninguna más que estas cosas necesarias. Así, miren, hay un ejemplo tremendo en la Biblia. Todos conocemos la situación de Pablo y Bernabé, el problema que hubo entre ellos. ¿Por quién? Por Marcos. Pero Marcos, aunque en su comienzo causó problemas, se nota por la palabra que Dios hizo una obra después en él. Y mira lo que dice Pablo ahí en Colosenses 4, que es el testimonio del apóstol, del obrero, acerca de un obrero más joven o un hombre que estaba colaborando con Marcos en la obra. Y mira lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo escribe este hecho? Porque seguramente a Marcos, por los problemas que causó, ya no lo querían recibir en ningún lado. Entonces Pablo va a escribir y va a decir que lo reciban porque es un hermano útil para las cosas del Señor. Dice 4:10, Colosenses 4:10. Dice Pablo hablando al final de la epístola. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Ese es el testimonio de la obra. Que había un hermano llamado Aristarco que a pesar de las pruebas de Pablo seguía fiel con él. Y Marcos, pero mira el detalle, esos detalles son preciosos en las Escrituras. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Por qué lo dice? Porque ¿tú crees que el problema tan tremendo que hubo entre Pablo y Bernabé no se llegó a saber en toda Asia? A veces los chismes corren más que el evangelio. Así es. Y entonces dijo Pablo, después de ver que Marcos, después de que vio que Marcos era un problema, reconoció la obra del Señor en Marcos. Y ya comenzó a trabajar con él, pero Pablo veía que en algunos lugares le cerraban la puerta a Marcos. Pero Pablo dice, miren hermanos, acerca del cual habéis recibido mandamiento. O sea, no era una recomendación, no, es un mandato, hermanos. Si fuera a vosotros recibirle. ¿Sí? Y Marcos, bueno, tenemos el testimonio de Marcos en el Evangelio de Marcos. Tremenda obra que hizo el Señor después con ese muchacho, pero en un comienzo causó problemas. Pero el Señor puede restaurar y hacer de nuevo un vaso, en la medida que el vaso lo permita. Amén. Y hay un testimonio del obrero, del apóstol, de Pablo, de cómo este hombre lo podían recibir tranquilamente los hermanos. Es como cuando Samuel, ¿saben qué dice las Escrituras? Dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y él no dejó caer ninguna de las palabras de Jehová. Y todo Israel, o sea, no solo el lugar donde Samuel vivía, sino que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocieron que Samuel era un profeta fiel del Señor. Ese es el testimonio de ¿qué? De las iglesias, de la obra cerca de un hermano. ¿Sí? Y nosotros debemos respetar el testimonio de las iglesias. Hay gente que siempre está difamando, hermanos. Pero también tú escuchas a personas que son sinceras y no son habladoras. Y hace poco estábamos con un hermano y se le notaba que el hermano callado. Entonces el hermano dijo, no, y le comenzaron a preguntar y el hermano dijo, sí, pero
Le preguntaban por un hermano, dijo el hermano, sí, pero hermano, ese hermano ya, ni las iglesias allá, ni la iglesia allá, lo quiere escuchar. Yo volteé a mirar, porque era una persona, yo dije, ¿cómo un hermano va a decir que no quieren escuchar a un hermano allá? Yo, ¿quién sabe? Pero ese es el testimonio de las iglesias, hermano. Y nosotros debemos respetar. Si yo tengo un ministerio y yo voy a un lugar y los hermanos no me quieren recibir, yo debo respetar el testimonio de los hermanos y hacerme a un lado. Porque la iglesia no se puede violentar por más llamado que yo tenga. ¿Sí? Como David llegó a reinar hasta cierta parte en Israel. ¿Por qué? Porque otras tribus no querían que reinara. Hasta cuando las otras tribus se dieron cuenta que el llamado de David era verdadero y lo llamaron, él hizo parte del reino completo. A veces el Señor nos va dando por partes. Y una de las maneras como vemos hasta dónde llega nuestro ministerio es por el recibimiento que tiene la iglesia de nosotros. ¿Sí me hago entender? Hay hermanos que no nos reciben. Pues no vamos porque no nos reciben. Si el Señor quiere algún día abrir esa puerta. Si no, es porque el Señor no quiere que yo vaya por allá. A Pablo le prohibió predicar en ciertos lugares. El testimonio de la iglesia es importante. Mira, hay varios pasajes, pero quiero terminar leyendo 3 antitestimonios de la obra, porque así como la obra habla de Marcos, de Aristarco, de Pablo, de varios, también habla de hermanos que las mismas iglesias o los apóstoles o obreros decían tener cuidado de ciertos hermanos. Uno muy conocido está ahí en la tercera epístola de Juan. Este caso es tan serio, hermano, que el Señor permitió que se pusiera el nombre de esta persona. ¿Por qué? Porque su testimonio era un antitestimonio. De él hablamos un poco en el campamento. Diótrefes. Tercera de Juan, verso 9, porque solo tiene un capítulo. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Qué está diciendo Juan? Nosotros los apóstoles escribimos, imagínate, esto era una epístola que llegó a ser parte del canon del Nuevo Testamento, pero Diótrefes fácilmente recibía la epístola de los apóstoles y decía, no nos gustan los apóstoles. Pero Juan, a pesar de que era el que hablaba Dios es amor, da un testimonio acerca de un hombre, porque una actitud actuaba de una manera impíamente, bruscamente. Este es el comienzo de lo que Apocalipsis llama nicolaísmo. ¿Qué es el nicolaísmo? Cuando los hombres se levantan sobre el pueblo y subyugan a la iglesia y se imponen sobre la iglesia. Aquí no entra nadie, aquí se hace lo que yo digo, aquí yo soy el que mando. Eso es nicolaísmo, enseñorearse. Ese era el pecado de Diótrefes. Y la Biblia lo muestra como un mal testimonio, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. O sea, ¿se volvió qué? Exclusivista Diótrefes. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, si usted está con ellos, no está conmigo. Escoja. O está con ellos o está conmigo, cuando todos somos de Cristo. Y no podemos hacer esto. Porque es que, como un día un hermano me dijo, oye hermano, ¿y si va este hermano con este pecado y esto, tú lo recibes? Y le digo, pero si Cristo lo recibió, ¿quiénes somos nosotros para cerrar la iglesia, hermanos? Venga peinado de la manera que venga. O sea, nosotros debemos tener un corazón abierto a los que son de Cristo. Pero Diótrefes, imagínate, a los mismos apóstoles. Y se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes, un antitestimonio, que la misma obra da testimonio de cuán mal están dando. Otro es Demas, 2 Timoteo 4, verso 9. Demas era un compañero de Pablo, de la obra de Pablo, un colaborador en la obra. A donde iba Pablo iba con otros hermanos, entre esos iba Demas. Pero hubo momentos de dificultad en la obra. ¿Quién sabe los problemas de Pablo, las cárceles de Pablo, todo lo que decían contra Pablo? Y eso hizo que muchos lo abandonaran cuando él entró en prisión. Y dice en el 4:9 de 2 Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas
me ha desamparado. Uno diría, la prueba es terrible, pero Pablo le añade estas palabras, hermano. Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Oye, eso sí que es triste. Hermano, ¿cómo está fulano de tal? No, hermano, él abandonó la iglesia porque le ofrecieron un puesto con sueldo en una denominación. Oh, triste, hermano. Personas que no perseveran, que por amor a ese hasta un sueldo, hermano, abandonan toda la revelación que el Señor les ha dado y viven en contra de lo que habían enseñado muchas veces. Por un sueldo. Demas, otro antitestimonio. Otro ahí en 1 Timoteo, Himeneo y Alejandro. Y todos tienen nombre, qué cosa terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera Pablo escribía los nombres y los pecados de ellos para guardar a las iglesias de estos hombres. 1 Timoteo 1, 19, 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos. O sea, algunos van en la barca, pero algunos naufragan, caen, pierden lo que el Señor ha hecho. Los vientos los tumban, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Uy, pero mira las palabras tan serias de Pablo, hermano. A quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar, para que aprendan a no blasfemar. Qué palabras serias, ¿no, hermanos? Ese es el testimonio de los obreros, del apóstol. Y el último, 2 Timoteo 4:14. Pablo habla de estos hombres. ¿Por qué Pablo habla de estos hombres? Por el cuidado que él tenía de las iglesias y de los otros de Timoteo, para que tuviera cuidado de estas cosas. 2 Timoteo 4:14. Alejandro el carcelero. En este caso no sabemos calderero, yo escribí carcelero. En este caso no sabemos si era cristiano o no era cristiano. Pero lo que sí sabemos es que muchos cristianos judíos les causaban unos problemas a Pablo terribles. Puede ser entre esos cristianos. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Oye, qué testimonio. Imagínate que en la Biblia quede registrado tu nombre para algo así de malo, hermanos. Eso es terrible, ¿no? Entonces, los ancianos, los pastores deben ser hombres de buen testimonio. Testimonio de Dios, testimonio de los de afuera, testimonio de la iglesia local, testimonio de la obra, si hay obra en esos lugares. Entonces, vamos a terminar por ahí, hermanos. Señor nos ayude, porque realmente para que nosotros tengamos un buen testimonio, el Señor tiene que hacer una obra tremenda en nosotros, diariamente. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra que verdaderamente puede producir temor y temblor en nosotros, Señor. Que tú dices que el que crea estar firme, mira que no caigas. Guárdanos, Señor, guárdanos en la roca sobre la cual podemos estar en pie, que eres tú. Guárdanos de todo aquello que en el camino nos pueda hacer tropezar, Señor. Enséñanos, instrúyenos. Tú dices con qué guardará el joven su camino, sino con guardar tu palabra. Haz que tu palabra abunde en nosotros y nos dé como el trazo seguro y firme para caminar en pos de ti, Señor. Guárdanos porque nosotros hemos visto en nosotros cuánta maldad hay, Señor, y cuán fácil nos desviamos, Señor. Encomendamos nuestra vida, nuestro trabajo en ti, nuestra familia, todas las cosas las ponemos en ti, Señor, para que tú alinees todo lo que sea torcido en nosotros, todo aquello que necesites trabajar en nosotros, tú lo hagas, Señor, para que tu nombre no sea blasfemado por causa nuestra, Señor. Oramos por nosotros, oramos por nuestras esposas, oramos por nuestros hijos, Señor, para que tú hagas tu obra en ellos también, Señor. Que nada, Señor, manche tu santidad, tu nombre, Señor. Ayúdanos, levanta en tu iglesia, en medio nuestro, Señor, una iglesia normal, una iglesia
iglesia bíblica, que todo esto que leemos sea realidad en medio nuestro, Señor. Queremos ver tu obra, Señor, a tal punto que tú puedas usarnos para llevar este testimonio real y vivo a otros lugares, Padre. Oramos para que tu palabra sea guardada y corra como un río, Señor, y tu nombre sea glorificado, Señor. También pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nosotros hemos sido causantes, Señor, de cosas que a ti no te desagradan, Señor. Hay personas que hablan mal de nosotros porque nosotros lo hicimos, Señor. Ayúdanos a restituir, a restaurar lo que hemos hecho mal, si lo hemos hecho, Señor. Danos un corazón para humillarnos, Señor, delante tuyo constantemente, Señor. Y delante de los que ofendemos cuando lo hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos los unos por los otros y te damos gracias por reunirnos hoy, Señor. Ayúdanos a perseverar juntos, Señor, firmes en la fe, Padre.